el legado de sangre en la hacienda San Jorge. Mi abuela María Paula solía contarme historias que, de niña, me sonaban a cuento de hadas. Pero esta, la de la hacienda San Jorge, siempre me dio un escalofrío que no era de risa, sino de miedo. Me la contaba sentada en el balcón, con el sol de la tarde pintando de naranja el horizonte, y yo me imaginaba ese caserón a las afueras de Toluca, que hoy es un fraccionamiento de casas idénticas, como si todavía se alzara majestuoso, lleno de secretos. La historia comienza a principios de los años 30, cuando mis bisabuelos, los de la Garanda Yaramburu, decidieron comprar esa casona histórica. Eran una familia adinerada de la Ciudad de México, con un gusto muy particular por lo antiguo y lo exótico, pero, sobre todo, eran muy pragmáticos. Para ellos, un edificio viejo no era un portal a lo sobrenatural, sino una inversión con mucho potencial. Mis bisabuelos tenían 4 hijos. Santiago, el mayor, un joven serio y de negocios que pensaba en términos de metros cuadrados y plusvalía. Mi abuela María Paula, la de en medio, con un espíritu más artístico y una inclinación a ver la belleza en lo olvidado. E Isabel y Ana Sofía, las gemelas, una más sensata y la otra un torbellino de energía y travesuras. Para ellos, la hacienda San Jorge era un lienzo en blanco. A pesar de los rumores de los lugareños, que hablaban de una maldición y de las almas que quedaron atrapadas en sus tierras durante la revolución, la familia la compró. Mi abuela María Paula me decía que el precio era irrisorio y que su padre, mi bisabuelo, pensaba que las historias de fantasmas habían bajado el valor de la propiedad. Pobres diablos, tan supersticiosos, decía mi bisabuelo en un tono que dejaba claro que él no creía en nada de eso. El día que se mudaron, la casa se sentía fría, no solo por el clima de Toluca, sino por una sensación de vacío. Era una edificación imponente, con paredes de piedra y techos altos, pero el abandono la había hecho marchitarse. Las antiguas tierras de cultivo, que alguna vez dieron maíz y cebada, estaban cubiertas de hierba silvestre, y los graneros, que en algún momento fueron cuarteles zapatistas, ahora parecían fantasmas de sí mismos. La primera noche fue tranquila, hasta que Ana Sofía, la más pequeña, entró corriendo a la habitación de su hermana Isabel. «Hay una niña en el balcón», gritó, con el pelo alborotado y los ojos como platos. «Nos está viendo». Mis bisabuelos, que estaban terminando de desempacar en el piso de abajo, subieron rápidamente. Santiago, el hermano mayor, puso los ojos en blanco. Ana Sofía, siempre inventando historias. Pero mi abuela María Paula, quien desde su cama había escuchado la carrera de su hermana, la miró y no vio burla en su rostro. Isabel, por su parte, estaba pálida. Salieron al balcón. No había nadie. El frío de la noche calaba los huesos, y la niebla que venía de los campos de cultivo hacía que todo se sintiera aún más solitario. «Ya, Ana Sofía, fue un mal sueño», dijo mi bisabuela, restándole importancia. Pero la pequeña se mantuvo firme, señalando al vacío. No era un sueño. La niña se asomaba por ahí, y estaba llorando. Esa noche, todos se durmieron con esa imagen en la cabeza. Los padres, pensando que se trataba de una travesura infantil. Santiago, convencido de que era el viento silbando por las ventanas rotas. Isabel, la sensata, buscando explicaciones lógicas. Y mi abuela María Paula, la única que sintió el escalofrío que la acompañaría durante toda su estancia en la hacienda San Jorge. Ella me confesó que esa fue la primera señal, el primer saludo de la niña. La que en vida había sido asesinada en esas tierras, y que ahora se asomaba por las ventanas, llorando una tragedia que nadie había querido oír. Desde la primera noche, la niña fantasma no paraba de lamentarse. Mis bisabuelos, a pesar de sus intentos por ignorar el llanto, no podían conciliar el sueño. Una noche, el lamento se convirtió en un sollozo profundo y desgarrador. Por toda la casa, las tablas del piso crujían, y las puertas, antes quietas, se cerraban y abrían con un golpe seco. Ana Sofía, la más pequeña, se despertó con el corazón desbocado. Mi abuela me contó que Ana Sofía juraba haber visto a una niña pálida al pie de su cama, observándola con sus ojos vacíos. Sus manos, frías como el mármol, rozaron el pie de la cama. El plan del fantasma era sencillo. Una aparición aterradora, un grito ensordecedor y la huida despavorida de la niña.
Sin embargo, Ana Sofía, en lugar de gritar, se quedó viéndola. Mi abuela me contaba que su hermana, con la voz temblorosa, le preguntó, ¿tienes frío? La fantasma, desconcertada por la falta de miedo, se quedó muda. Se suponía que la niña debía huir, no ofrecerle una cobija. Mamá dice que si tienes frío, te duermes mejor con una cobija, le dijo Ana Sofía, mientras se cubría hasta la nariz con su propia colcha. La fantasma, sin saber qué hacer, se desvaneció. La niña no había huido. Le había ofrecido una cobija. Al día siguiente, mis bisabuelos se levantaron cansados, pero no asustados. Las travesuras del fantasma, que habían sido diseñadas para aterrorizar, les parecían simples problemas de la casa. Un crujido en el piso era el resultado de un piso viejo. Una puerta que se abría y cerraba era culpa del viento. El fantasma, molesto por la falta de reacción de la familia, intentó algo más. Al pie de las escaleras principales, donde un antiguo propietario había derramado vino, la niña hizo aparecer una mancha de sangre. Una mancha roja, brillante y fresca, que mis bisabuelos estaban seguros que aterrorizaría a cualquiera. Mi abuelo Santiago, que estaba bajando las escaleras, vio la mancha y se detuvo. «Pero mira qué barbaridad», gritó. «¡Qué cochino!». Pero Santiago, en lugar de asustarse, se fue a buscar un trapeador, jabón y un balde de agua. Fregó y fregó hasta que la mancha se desvaneció. «Así que con un poco de jabón de pasta y un poco de fuerza, se quita», dijo Santiago, satisfecho. «No sé quién haya sido el que tiró este vino aquí, pero qué barbaridad». Mis abuelos se fueron a dormir, convencidos de que los ruidos y las travesuras eran el resultado de una casa vieja y de una familia que no sabía limpiar. Después de la extraña desaparición de la mancha de vino, la familia de la Garanda y Aramburu se instaló en la hacienda. Los ruidos de la noche, las puertas que se abrían solas y los crujidos en el piso se convirtieron en parte del paisaje sonoro de la casa, una melodía a la que mis bisabuelos se acostumbraron. Mi abuela María Paula me decía que el pragmatismo de su padre era tan fuerte que podía disipar cualquier fantasma, y por un tiempo, pareció que era cierto. Sin embargo, a medida que la familia comenzó a hacer mejoras en la casa, empezaron a ocurrir cosas extrañas, pero no de la manera que uno esperaría de un lugar embrujado. Santiago, el hermano mayor, había contratado a unos albañiles para arreglar una de las paredes de adobe del granero. Los hombres, que eran lugareños de Sinacantepec, trabajaban con recelo, intercambiando miradas de miedo y susurrando entre ellos. A pesar de su nerviosismo, Santiago se mantuvo firme. Isabel, la gemela más sensata, se había propuesto la tarea de organizar el almacén de herramientas. Lo tenía todo meticulosamente ordenado. Martillos en un cajón, clavos en otro, sierras colgando de un muro. Pero cada mañana, al llegar, encontraba un desorden inexplicable. Los martillos estaban revueltos, los clavos se habían caído al suelo y un serrucho aparecía en el lugar de las palas. «Ana Sofía», le gritaba Isabel, «no toques mis herramientas. Si las vas a usar, déjalas en su lugar». Pero Ana Sofía, mi abuela me lo juraba, no era la culpable. La pequeña estaba fascinada con los campos de maíz, y pasaba sus días jugando al escondite. Los bisabuelos, por su parte, estaban demasiado ocupados con sus propios proyectos. A pesar de los regaños, el desorden continuaba. Un día, Isabel se propuso atrapar al culpable. Escondió un martillo en un lugar especial y puso un pequeño hilo de lana en la puerta, con la intención de que se rompiera si alguien entraba. A la mañana siguiente, el martillo estaba de nuevo entre los clavos, y el hilo de lana, intacto. Fue mi abuela María Paula, con su sensibilidad artística, quien empezó a notar algo más. No eran solo las herramientas que se movían. Era un olor. Un olor a tierra húmeda y a pólvora vieja que aparecía y desaparecía de repente, especialmente en las noches frías y con niebla. Era el olor de la revolución. Una tarde, mientras mi bisabuela estaba sola en el almacén, escuchó el sonido de un chasquido metálico. Se quedó quieta, asustada, esperando que algo se moviera. Un momento después, una linterna, de esas viejas de gasolina, se encendió y se apagó sola. Mi bisabuela gritó, pero nadie la escuchó.
Al día siguiente, la historia del fantasma que movía las herramientas se convirtió en una leyenda de la familia, pero nadie, excepto mi abuela, la creyó. Ese fue el primer contacto con el segundo fantasma de la hacienda. Un soldado zapatista que, según las historias, había muerto de un disparo en ese mismo granero. Un soldado que, al parecer, no había tenido tiempo de desarmar su arma. Y que, a falta de un fusil, había decidido, con un toque de pragmatismo fantasmal, usar las herramientas de la familia para defender su puesto. Mi abuela María Paula me decía que su hermano Santiago era el tipo de hombre que creía en la lógica, el orden y el trabajo duro. Para él, la vida era un problema que podía resolverse si se le aplicaba suficiente esfuerzo y sentido común. La mancha en el suelo de las escaleras, sin embargo, era un problema que se reía de su lógica. Cada mañana, como si un reloj invisible la cronometrara, la mancha de vino volvía a aparecer en el mismo lugar. Después de que Santiago la fregó con ahínco la primera vez, el fantasma, o la casa misma, pareció burlarse de él. A la mañana siguiente, la mancha estaba allí de nuevo, más oscura, más fresca. Santiago, que había desestimado los ruidos como cosas de casa vieja, comenzó a perder la paciencia. La primera semana, la limpió con jabón. La segunda, usó un cepillo de cerdas duras y un poco de lejía. La tercera, se armó con un cincel y trató de quitar un pedazo del piso de cantera. Cada vez, la mancha regresaba, como una herida que no cerraba. «Es el piso», le decía mi bisabuelo, con los ojos inyectados de sangre. «Es una piedra porosa. Se impregna». Mi bisabuelo, que ya no estaba tan convencido, se limitaba a asentir, mientras bebía su café. Mi bisabuela, por su parte, trataba de desviar la atención. «Ya verás, Santiago. Quizá necesitamos un producto más fuerte. Un poco de ácido muriático, tal vez». Pero mi abuela María Paula y su hermana Isabel sabían que la mancha no era de este mundo. Isabel, la ordenada y meticulosa, miraba con horror la mancha. Era un insulto a la limpieza, a la decencia. Y mi abuela, con su sensibilidad, sentía la tristeza de la mancha. No era solo sangre. Era el recuerdo de algo terrible. Un día, mientras Isabel y mi bisabuela estaban fuera haciendo las compras, Ana Sofía se sentó al pie de las escaleras. Se puso a hablar con la mancha, como si fuera una persona. «¿Por qué estás triste?», le preguntaba, con su voz de niña. «Mi papá está enojado. Te ve todos los días y se pone triste. ¿No quieres que te quite la mancha?». Mi abuela María Paula, que estaba leyendo en el balcón, se asomó a ver a su hermana. Ana Sofía, con su inocencia, se había acercado a la mancha y la acariciaba con la mano. Y por un instante, mi abuela me juraba que vio un tenue resplandor, un brillo fantasmal en el lugar donde la mancha estaba. No era un fantasma, no era una aparición, era el recuerdo de una vida, de una tragedia. Santiago, que bajaba las escaleras, vio a su hermana acariciando la mancha. «Ana Sofía», le gritó. «No toques esa cosa. Es un asco». Pero Ana Sofía no lo escuchó. Solo se giró, sonrió y le dijo a su hermano: «Ella no quiere que la limpien, Santiago. Solo quiere que la miren». El fantasma de la niña, que había fallado en sus intentos de asustar a la familia con trucos viejos, había encontrado la manera de comunicarse con la más inocente de todos. La mancha, que había sido diseñada para aterrorizar, se había convertido en un recordatorio de que la hacienda no quería que se olvidaran de su historia. Mi abuela María Paula me contaba que después de la mancha de la vergüenza, como Santiago la había apodado, la casa entró en una especie de calma tensa. La mancha seguía allí cada mañana, desafiando a Santiago a que la limpiara de nuevo, y Ana Sofía seguía hablándole en secreto. Sin embargo, los demás fantasmas, los que mi abuela sentía más que ver, parecían haber intensificado sus actividades. Isabel, mi tía abuela, la más metódica y ordenada de los hermanos, fue la siguiente en perder la paciencia. Sus herramientas, que había ordenado con la precisión de una cirujana, no solo aparecían revueltas, sino que de repente se perdían o se escondían en los lugares más absurdos. Una mañana, la sierra de mano apareció colgada del candelabro del salón principal, y la llave inglesa de mi bisabuelo, un objeto que él valoraba mucho, apareció en el horno de la cocina. «Santiago, ya deja de jugarme bromas.
Le gritaba Isabel, con los nervios de punta. No es gracioso. Pero Santiago, que estaba lidiando con la mancha y con el trabajo de la restauración, estaba igual de frustrado que ella. Él, a su vez, juraba que sus planos de construcción para la ampliación del granero se movían de la mesa de trabajo a la chimenea, como si alguien los hubiera echado para verlos arder. No fui yo, le respondía su hermana con la mandíbula apretada. Alguien más en esta casa se está volviendo loco, pero no soy yo. Mi abuela, María Paula, era la única que no se frustraba con el caos. En vez de eso, se había fascinado. Empezó a documentar las travesuras del fantasma de las herramientas con un cuaderno de dibujo y carboncillo. Dibujaba el patrón que las herramientas dejaban, el rastro de serrín que aparecía de la nada. Me contaba que a veces sentía un olor a tierra húmeda y pólvora, el mismo olor que había sentido en la primera noche, el olor de un soldado. Un día, mientras mi abuela estaba sentada en el granero, dibujando una serie de herramientas que habían aparecido colgadas de un clavo, escuchó el sonido de algo que caía. Se volteó y vio a su padre, mi bisabuelo, con una expresión de perplejidad. ¿Qué fue eso?, preguntó mi bisabuela. Nada, mujer. Solo que este estúpido reloj no funciona bien, le respondió mi bisabuelo, mientras intentaba volver a colgar su reloj de bolsillo. El reloj de bolsillo, una herencia de familia, se había caído del gancho de su pantalón. Sin embargo, mi abuela me juraba que, en el momento que se cayó, escuchó un sonido, un tintineo metálico, como el sonido de una bala. En ese momento, mi abuela se dio cuenta que el soldado fantasma, que había muerto con la revolución, seguía luchando en su hacienda. Su guerra había terminado, pero para él, los enemigos estaban en todos lados. Y las herramientas, para él, eran sus armas. La vida en la hacienda se había convertido en una serie de eventos sobrenaturales que la familia se negaba a aceptar como tales. Santiago le echaba la culpa al viento y a la casa vieja, Isabel le echaba la culpa a Santiago y a la falta de orden, y mi abuela, con su corazón de artista, simplemente observaba y dibujaba. Mi abuela María Paula me contó que, después de un mes en la hacienda San Jorge, la calma tensa que había existido en la casa se había convertido en una guerra de nervios. La mancha en la cantera ya no era un simple problema de limpieza para Santiago, era una afrenta personal. Intentó pulirla con químicos, raspó la piedra con herramientas, e incluso consideró poner una alfombra encima, pero la mancha siempre volvía, como una burla silenciosa a su pragmatismo. Por su parte, Isabel estaba al borde de la desesperación. Las herramientas aparecían en lugares tan extraños que llegó a creer que la casa se estaba volviendo loca. Y mis bisabuelos, los que habían comprado la casa por su potencial, ya no sabían qué hacer. Fue en medio de ese caos que mi abuela, María Paula, decidió que ya no podía seguir siendo una simple testigo. La tristeza que sentía en la mancha de sangre y el olor a pólvora en el granero ya no eran solo sensaciones, eran mensajes. Los fantasmas no eran monstruos, eran almas atrapadas que intentaban, a su manera, contar su historia, o eso pensaba mi abuela. Una mañana, después de ver a Santiago tirando la toalla y a Isabel casi llorando por la desaparición de un martillo, María Paula se armó de valor. Tomó su bicicleta, la misma que usaba para recorrer los campos de maíz, y se fue al pueblo de San Mateo Oxtotitlán, el más cercano a la hacienda. No le dijo nada a nadie. Sabía que sus padres y su hermano la desestimarían, y que sus hermanas se preocuparían. Ella solo necesitaba respuestas. Llegó a la iglesia del pueblo, donde encontró a la señora Herminia, una mujer de 80 años, con el rostro curtido por el sol y la memoria de un elefante. Mi abuela le explicó que era la nueva dueña de la hacienda San Jorge y, con mucho tacto, le preguntó por el pasado del lugar. La señora Herminia, que había vivido la revolución en carne propia, se sentó en una banca de la plaza y empezó a hablar. Le contó a María Paula que la hacienda había sido un campo de batalla, un refugio y un cementerio. Habló de don Laureano Negrete, un hombre que se opuso a los revolucionarios, y de los campesinos que lo apoyaron. Pero sobre todo, le contó dos historias, dos tragedias que se habían quedado atrapadas en las paredes de la casa. La primera era la de la pequeña Adelaida, una niña de 5 años, hija de un peón. Un día, mientras se escondía de un tiroteo en el piso de arriba, cayó por las escaleras principales.
Su pequeño cuerpo quedó inerte en la cantera, y su sangre, según la señora Herminia, nunca se secó. La segunda historia era la de don Lázaro, un soldado zapatista que se escondió en el granero para proteger un arsenal de armas. Fue traicionado y murió en ese mismo lugar, defendiendo lo que para él era la causa. María Paula regresó a la hacienda con el corazón encogido. Ahora lo entendía todo. La mancha de sangre no era una broma de mal gusto, era la herida de Adelaida. El soldado que movía las herramientas no era un espíritu travieso, era don Lázaro, un fantasma que seguía librando su guerra. Los fantasmas de la hacienda San Jorge no eran malvados, solo estaban perdidos. Y mi abuela, la única que había escuchado su historia, era la única que podía ayudarlos. Mi abuela María Paula regresó de su conversación con la señora Herminia con una claridad que ninguno de sus familiares poseía. Las paredes de la hacienda San Jorge no guardaban fantasmas, sino recuerdos. Cada ruido, cada travesura y cada mancha eran una voz que clamaba por ser escuchada, por una paz que se les había arrebatado. Santiago seguía maldiciendo la mancha de sangre, Isabel seguía enfrascada en su guerra contra el desorden de las herramientas y mis bisabuelos simplemente optaban por ignorar los acontecimientos, pero para María Paula, todo había cambiado. La hacienda ya no era una casa vieja y caprichosa, sino una tumba y un monumento a dos tragedias. Sabía que si les contaba lo que había oído en el pueblo, su familia se reiría. Su padre diría que eran cuentos de viejas y Santiago lo desestimaría como la fantasía de una niña. Por ello, María Paula decidió actuar sola. La paz de la hacienda, y de los dos fantasmas, estaba ahora en sus manos. Empezó con Adelaida. Una mañana, mientras todos estaban ocupados con sus tareas, mi abuela se dirigió a las escaleras. En lugar de llevar trapos y jabón, llevaba una pequeña muñeca de trapo que había encontrado en el ático, un puñado de flores silvestres, una cruz de madera que había tallado y una botellita de agua bendita. Se sentó al pie de la escalera, justo al lado de la mancha de sangre, que parecía más oscura y triste que nunca. Habló con la mancha, con la voz suave y llena de compasión. «Hola, Adelaida. Sé quién eres. No tienes que tener miedo, la guerra se acabó. La gente mala se ha ido. Ya nadie te hará daño». Con cuidado, dejó la muñeca y las flores sobre la mancha, como si fueran una ofrenda a una tumba. Luego, tomó la cruz y la puso sobre la mancha, mientras rezaba en silencio por el alma de la niña. Por un momento, a mi abuela le pareció ver un leve resplandor en la piedra, como si el fantasma de la niña le hubiera sonreído por primera vez. Esa misma tarde, se dirigió al granero. El olor a tierra y pólvora era más fuerte que nunca. Vio las herramientas de Isabel, esparcidas por el suelo como si alguien las hubiera arrojado con furia. En el centro, encontró una vieja lata oxidada que contenía balas gastadas de un calibre que no se usaba en años. El fantasma del soldado, don Lázaro, seguía librando su guerra. María Paula tomó las herramientas que estaban esparcidas por el suelo, las acomodó de forma ordenada y se sentó en una silla de madera. Tomó la vieja lata de balas y la sostuvo en sus manos. Don Lázaro, susurró, sé su nombre. Su guerra terminó hace mucho tiempo. Ganó la causa, ya no tiene que luchar. En el mismo instante que pronunció estas palabras, abrió la botellita de agua bendita y roció las herramientas y las balas, haciendo una señal de la cruz. Se escuchó un suave crujido en el granero, no como el de las tablas viejas, sino como un suspiro. Las herramientas, por primera vez en semanas, se mantuvieron en su lugar. Y el olor a pólvora, que siempre había invadido el granero, comenzó a desvanecerse. Mi abuela María Paula había logrado lo que su familia no. En lugar de luchar contra los fantasmas, había decidido escucharlos, y con un acto de fe, les había ofrecido la paz que tanto anhelaban. La hacienda San Jorge seguía siendo un lugar lleno de historias, pero ahora, esas historias tenían un final. El amanecer que siguió a la noche de la intervención de mi abuela María Paula fue diferente a todos los demás en la hacienda San Jorge. El sol, con su luz dorada, parecía bañar cada rincón de la casa con una calidez que hacía mucho tiempo se había perdido. El aire se sentía más ligero, el silencio era un descanso y no una amenaza. Santiago fue el primero en bajar las escaleras esa mañana. Con el rostro adusto y los hombros encogidos, se preparaba mentalmente para su batalla diaria contra la mancha de sangre.
Llevaba su balde con jabón y un cepillo de cerdas, listo para el combate. Sin embargo, al llegar al último escalón, se detuvo en seco. El piso de cantera estaba impecable, tan limpio como si la mancha nunca hubiera existido. Isabel, por su parte, se dirigió al granero con una sensación de resignación, solo para encontrar sus herramientas perfectamente ordenadas. La paz había llegado. Pero esa paz, me contó mi abuela, no fue suficiente para sanar las heridas que la casa ya había infligido. Las semanas de tensión, el estrés constante por los ruidos y las travesuras, y la inversión fallida en una propiedad que se resistía a ser domesticada, habían hecho mella en la familia. El caos había cesado, pero el resentimiento y el cansancio persistían. Las finanzas, destinadas a la restauración, habían caído en un pozo sin fondo. Lo que comenzó como un proyecto prometedor, terminó en deudas. Mi bisabuelo, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su fortuna y su cordura, intentó vender la hacienda. Pero el rumor de que una familia adinerada de la Ciudad de México quería deshacerse de una propiedad histórica menos de un año de haberla comprado, se propagó por el pueblo. La gente se preguntaba qué había pasado en la hacienda San Jorge para que los de la Garanda y Arambur quisieran huir de ella. A pesar de los esfuerzos, nadie quería comprar. El precio que se había rebajado por las historias de fantasmas ahora era un signo de alerta para cualquier comprador potencial. La hacienda se convirtió en una carga insoportable, un fantasma financiero que los perseguía día y noche. La familia no tuvo otra opción más que empacar sus pertenencias y abandonar la casa. No regresaron a la Ciudad de México. El fracaso había sido demasiado público, demasiado doloroso. Mi bisabuelo, que tenía familia en España, decidió que lo mejor era empezar de cero. Con lo poco que les quedaba, compraron pasajes y se fueron a vivir a la provincia de Burgos, donde, me dijo mi abuela, la familia fue olvidada y sin cuidado. El tiempo pasó, las tierras de la hacienda San Jorge fueron fraccionadas para construir un fraccionamiento de gente de clase media. Pero la casa original, el granero y los terrenos circundantes, donde se levantaba la casona principal, nunca pudieron ser vendidos. El lugar se mantuvo abandonado, un recordatorio silencioso de la crisis que vivió mi familia. Mi abuela María Paula me contó esta historia años más tarde, cuando la hacienda San Jorge ya no era una casona solitaria, sino un fraccionamiento lleno de casas idénticas. Pero ella nunca olvidó que en ese suelo había un jardín de flores silvestres para una niña, y que en el lugar de sus garajes, un soldado que finalmente pudo descansar. El legado de la hacienda San Jorge, me decía, no era un cuento de fantasmas, sino una lección de que hay heridas que ni la fe ni la compasión pueden sanar.